Hoy te quiero hablar sobre el corazón, ¿sí? He titulado esta predicación, hablemos del corazón, amén. Es un órgano, como sabemos, ¿no? Todos creo que tenemos un corazón, por lo menos un corazón tenemos cada uno de nosotros, amén. Pero una de las funcionalidades que creo que muchos no sabemos ni tampoco conocemos es que el corazón, más allá, ¿sí?, de cumplir un funcionamiento típico como cualquier órgano en el cuerpo, hace mucho más, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros vemos, ¿sí?, en la palabra de Dios es que una y otra vez Dios, incluso Jesucristo, ¿sí?, también nos habla del corazón del hombre, ¿sí? Siempre hablando de una cosa o de otra, siempre habla sobre el corazón de las personas, amén. Y yo me preguntaba, ¿no?, en mi mente decía, ¿por qué Dios siempre está haciendo referencia al corazón del hombre, al corazón de cada uno de nosotros? ¿Sí? ¿Por qué no habla así del hígado, de los riñones o de cualquier otro órgano que también tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Pero siempre habla del corazón. Entonces decidí investigar un poco más y la verdad que es muy interesante todo lo que habla, ¿sí?, estudios recientes sobre el corazón. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Proverbios 4:23 y vamos a leerlo, ¿sí? Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a orar por este proverbio. Padre Celestial, te pido para que tú estés moviéndote con poder, Señor, en medio de tu casa, en medio de tu iglesia, Señor Jesús. Te pido para que tú estés abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos, Señor, y que tú, Señor, te derrames con poder, Señor, en medio de tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como primer punto, ¿sí?, te quiero hablar sobre el corazón, ¿sí? Si no sabes dónde está ubicado, el corazón está situado, ¿sí?, en el tórax, o sea, más o menos por acá, ¿sí? Y está detrás del esternón y delante del exófago, ¿sí? Hay algo que se llama aorta, ¿sí?, que son como una especie de venas, ¿sí? Y esto está también delante de la columna vertebral y ambos lados están en los pulmones, ¿sí? Está prácticamente en el medio de los pulmones. El corazón descansa sobre el diafragma, el músculo que separa la cavidad torácica y abdominal, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros debemos conocer nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando tenemos un dolor, ¿sí?, ya sea estomacal, de cualquier índole, ¿sí?, tenemos que saber en qué lugar está cada uno de nuestros órganos, porque es importante, ¿sí? No vamos a ir al médico y decirle me duele y no sabemos ni siquiera qué, ¿sí? Es importante conocernos y saber qué clase de dolor vamos a tener en nuestra vida, ¿sí? Sabemos que es un órgano fundamental. De hecho, el corazón es quien bombea sangre a todas las partes del cuerpo. La sangre suministra oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo y elimina el dióxido de carbono y los elementos residuales a medida que la sangre viaja por el cuerpo. El oxígeno se consume y la sangre se convierte en desoxigenada, ¿sí? Es una necesidad de entender que la sangre es nuestra vida, ¿sí? Entonces el corazón es quien nos da vida, por eso se dice que de él mana la vida, ¿sí? Ahora, una de las funcionalidades fundamentales que yo quiero traerte hoy, ¿sí?, porque creo que hasta lo que yo dije, muchos de nosotros lo sabíamos, ¿sí?, es que el corazón tiene cerebro, ¿sí? Es algo que no lo podemos entender fácilmente, pero déjame que te lea esto, ¿sí? Se ha descubierto que el corazón contiene un sistema nervioso independiente, bien desarrollado con más de 40.000 neuronas y una compleja tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Es inteligente gracias a estos circuitos tan elaborados. El corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción independientemente del cerebro y puede aprender, recordar e incluso percibir. Y existen 4 tipos de conexiones que parten del corazón y van hacia el cerebro de nuestra cabeza, ¿sí? La primera es la comunicación neurológica mediante la transmisión de impulsos nerviosos. El corazón envía más información al cerebro de la que recibe. Es el único órgano del cuerpo con esa propiedad y puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro según las circunstancias. Esto significa que el corazón influye en nuestra manera de pensar. La segunda conexión es la información bioquímica mediante hormonas y neurotransmisores. Es el corazón el que produce la hormona ANF, la que asegura el equilibrio general del cuerpo, la homeostasis
Uno de sus efectos es inhibir la producción de la hormona del estrés y producir y liberar oxitocina, la que se conoce como la hormona del amor. ¿Sí? No sé si sabías de la oxitocina, que es la que te produce satisfacción, relajación, ¿sí? Felicidad, se dice. Amén. Y la tercera es la comunicación biofísica mediante ondas de presión. Parece ser que a través del ritmo cardíaco y sus variaciones el corazón envía mensajes al cerebro y al resto del cuerpo. Y la cuarta es la comunicación energética al campo electromagnético del corazón, que es el más potente de todos los órganos del cuerpo, 5.000 veces más intenso que el del cerebro, y se ha observado que cambia de función del estado emocional. Cuando tenemos miedo, frustración, estrés, este se vuelve caótico. Se ordena con las emociones positivas y sabemos que el campo magnético del corazón se extiende alrededor del cuerpo entre 2 y 4 metros, es decir, que todos los que nos rodean reciben la información energética contenida en nuestro corazón. El circuito del cerebro del corazón es el primero en tratar la información que después pasa por el cerebro de la cabeza. Hay dos clases de variaciones de la frecuencia cardíaca. Una es armoniosa, de ondas amplias y regulares, y toma esa forma cuando la persona tiene emociones y pensamientos positivos, elevados y generosos. La otra es desordenada, con ondas incoherentes. Esto aparece en las emociones negativas, con el miedo, la ira o la desconfianza, pero hay más. Las ondas cerebrales se sincronizan con estas variaciones del ritmo cardíaco, es decir, que el corazón arrastra a la cabeza. La conclusión es que el amor del corazón no es una emoción, es un estado de conciencia inteligente. El cerebro del corazón activa en el cerebro de la cabeza centros superiores de percepción de componentes nuevos que interpretan la realidad sin apoyarse en experiencias pasadas. Este nuevo circuito no pasa por las viejas memorias. Su conocimiento es inmediato, instantáneo, y por ello tiene una preparación exacta de la realidad. Está demostrado que cuando el ser humano utiliza el cerebro del corazón, crea un estado coherente y biológico, todo se armoniza y funciona correctamente. Es una inteligencia superior que se activa a través de las emociones positivas. Es su potencial no activado, pero empieza a estar accesible para un gran número de personas. Esto se activa cuando cultivas cualidades del corazón, ¿sí? O sea, la apertura al prójimo, el escuchar, la paciencia, la cooperación, la aceptación de las diferencias y el coraje. En pocas palabras, esto es interesante lo que está diciendo. ¿Por qué? Dice santos las 24 horas, ¿no? Es la práctica de pensamientos y emociones positivas. En esencia, liberarse del espíritu de separación y los tres mecanismos primarios, el miedo, el deseo y las ansias de dominio, mecanismos que están anclados profundamente en el ser humano porque nos han servido para sobrevivir. Es una de las cosas que yo encontré, ¿sí? Buscando información, y una de las cosas que me llama la atención, ¿sí? Es que esto no es sacado de ningún libro cristiano ni nada de eso, ¿sí? Pero una de las cosas que nos direcciona, ¿sí? Es que nos está diciendo que tenemos que ser libres del miedo, libres del deseo, de la ansiedad, ¿sí? Del dominio, que uno siempre quiere estar preocupado por algo, ¿no? Las preocupaciones y todo eso. Entonces eso me ayudó, ¿sí? Para pensar y armar una predicación en este día, para entender cuáles son las funcionalidades a raíz de la palabra de Dios, ¿sí? Con respecto al corazón. Amén. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es que tenemos que entender las diferentes características de cuando hablamos del corazón, ¿sí? No sé si alguna vez escuchaste la palabra ensanchar el corazón. Una de las cosas que quiere decir ensanchar el corazón es ser generoso, ¿sí? Alejarse del egoísmo, ¿sí? No solamente pensar en uno mismo. Y una de las cosas en las que nosotros tenemos que ser generosos es en perdonar a cada una de nuestras personas más cercanas a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas cercanas son las que más veces te van a lastimar, ¿sí? Entonces es necesario no ser egoístas con el perdón y darlo, ¿sí? A todas las personas cercanas, hijos, esposo, esposa, amén. Otra de las cualidades del corazón que podemos hablar es entregar el corazón, ¿sí? ¿Qué quiere decir entregar el corazón? Es confiar en alguien, ¿sí?
Pero ¿qué pasa cuando vos confías en alguien y ese alguien no es una persona con muchas cualidades de reserva y te termina traicionando, ¿sí? Vos entregás completamente tu confianza en alguien y esa persona no valoró como vos querías que valoren tu corazón, ¿sí? Las cosas que vos le entregaste, las cosas que vos confesaste a aquella persona. Entonces necesitas muchas veces ver, ¿sí? Que tenés que tener personas referentes para que valgan la pena para poder abrir tu corazón, que eso es lo tercero. Abrir el corazón quiere decir entregar o decir o hablar cosas de lo más íntimo en tu vida, de las cosas que no tal vez hablas con absolutamente nadie y que muchas veces sí son las que más cuestan entregar, ¿sí? Una de las cosas que nosotros hemos visto, ¿sí? Cuando vamos a los retiros espirituales, siempre se anima a las personas a que abran su corazón, a entregar esas cosas que vienen arrastrando hace años. ¿Para qué? Para que Dios los sane, ¿sí? Eso es importante entender. Pero ¿qué pasa cuando vos abrís tu corazón con una persona equivocada? Esa persona te puede dañar aún más, ¿sí? Es como lo que le pasó a Judas. Judas fue a las personas equivocadas. ¿Y qué pasó? Cuando él fue a los fariseos y los escribas, le dijeron: a nosotros no nos importa lo que vos pensás. Y le tiraron las monedas en la cara, ¿sí? Entonces eso es un problema cuando vos vas a las personas equivocadas. Si Judas hubiese ido a Jesucristo, yo creo que Jesús lo hubiese perdonado, pero lamentablemente no lo hizo, ¿amén? Otra de las cosas que tiene, otra característica del corazón, es el poder endurecerse, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos que ver es que cuando vos endureces tu corazón, no vas a escuchar razones, ¿sí? No vas a creer en absolutamente nada de lo que te digan y no dejas entrar a absolutamente a nadie, te cerrás, ¿sí? No hablas con nadie, no decís nada, amén, y eso es un problema, amén. Entonces, como segundo punto te quiero hablar sobre guardar el corazón, ¿sí? ¿Y de qué es lo que vamos a guardarlo? De lo que yo te decía, de personas que muchas veces pueden herirnos profundamente. Y yo elegí esta historia bíblica, ¿sí? Donde el rey David había confiado en su hijo completamente, había confiado en él. ¿Por qué? Porque era su hijo, ¿sí? Usualmente no esperás que tu hijo te traicione, pero este hijo de él se había levantado en su contra, había hecho cualquier cosa con su familia, con su linaje, y luego termina queriendo quitarle el reino. Salmos 55:4 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Versículo 12 al 14 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Tal vez David estaba hablando de cuando su hijo era joven, ¿sí? Si querés puedes ver la historia de cómo traiciona Absalón a David en 2 Samuel 15. Si querés después lo puedes leer. Pero una de las cosas que él hace, ¿sí? Es traicionar la confianza de su padre, querer quedarse con el reino, ¿sí? Empezó a manipular a un montón de personas para él poder dominar sobre el reino, ¿sí? Entonces vemos que esta historia, ¿sí? Trata sobre el corazón de David y cómo se sentía David completamente traicionado, completamente destruido, con una puñalada en el centro de su corazón, ¿sí? Una ofensa de una persona que él completamente tenía su confianza, ¿sí? Estaba profundamente dolorido. Ahora te quiero hablar sobre un corazón endurecido, ¿sí? Éxodo 7:22 dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Éxodo 8:15 dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. Una de las cosas que nosotros podemos ver cuando leemos esta historia sobre Faraón, ¿sí? Cuando Moisés se levanta y va y le dice: libera a mi pueblo, y Faraón dice: no lo voy a liberar porque ustedes están aburridos y quieren que los libere, voy a darle más trabajo, ¿sí? Y empieza a afligirlos. Una de las cosas que nosotros vemos, ¿sí? Es que los hechiceros hacían exactamente los mismos milagros
que Moisés, ¿sí? O sea, que ellos tenían un cierto poder. ¿Por qué? Si se acuerdan cuando tiró Moisés la vara en el suelo, los hechiceros hicieron exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando Moisés empezó con las plagas, una por una, los hechiceros hacían exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacía Faraón? Endurecía su corazón viendo y diciendo: el Dios de Moisés tiene el mismo poder que mis dioses. ¿Amén? Si no se acuerdan, los dioses de Egipto, les traje algunos nombres, ¿sí? Estaba Ra, que era el dios del sol; Amón, Osiris, Isis, Horus, Anubis, que era el dios de la momificación; Set, Hathor, ¿sí? Estos son nombres de los dioses egipcios. Entonces, yo creo que Faraón, ¿sí?, veía a Dios, ¿sí?, al creador de toda la tierra, como uno de sus dioses. ¿Por qué? Porque él tenía sus hechiceros, él tenía sus propios magos, él tenía sus propios brujos, y veía que hacían exactamente lo mismo. Entonces decía: ¿por qué yo me voy a doblegar a un Dios que no es tan poderoso como los míos, ¿no? De hecho, los hechiceros les decían que ellos también tenían el poder, ¿sí? Entonces era una lucha dentro de su vida, ¿sí? Muchas veces pasa una lucha dentro de nuestro corazón cuando no vemos el favor y la mano de Dios sobrenaturalmente, ¿sí? Porque todos los días no ocurren milagros. Aunque te parezca increíble que salga el sol, es un milagro. Pero ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a ver que todos los días salga el sol. Estamos acostumbrados a tener aire en la atmósfera, ¿sí? Cada uno de nosotros. Todo lo que nosotros vemos es un milagro absoluto de Dios. El problema es que nos acostumbramos a verlo, ¿amén? ¿Qué pasaría si nosotros tendríamos el poder de sanidad? Cada uno de nosotros estaríamos acostumbrados y no veríamos un milagro de sanidad si cada uno de nosotros nos autosanaríamos, ¿amén? Entonces, una de las cosas que endurece el corazón a las personas son las costumbres, ¿sí? Y esta dureza en el corazón de Faraón, ¿sí?, fue porque no podía ver lo sobrenatural de Dios a través de Moisés, ¿sí? Y nadie puede venir a enseñarme a mí, decía Faraón, ¿no? Estaba duro, afligido, con el corazón como una piedra. ¿Por qué? Una de las cosas sabemos, ¿no?, por qué Dios endurece el corazón de Faraón: porque Dios se quería glorificar en él. Pero nosotros vemos que Faraón estaba endurecido con cosas que él estaba mirando, ¿sí? No es que hubo algo sobrenatural en el corazón justamente de Faraón, sino que Faraón estaba viendo y recibiendo y escuchando cosas que hacían que su corazón se endurezca, ¿sí? Esto es lo que yo te quiero traer, es que muchas cosas en nuestra vida nos pueden hacer endurecer nuestro corazón. Cosas que vemos, cosas que escuchamos, cosas con las personas que compartimos, ¿sí? Y ese es un problema, porque si nosotros nos empezamos a contaminar con estas cosas, vamos a dejar duro nuestro corazón y no vamos a dejar que Dios empiece a trabajar en nuestras vidas. ¿Amén? Es necesario entenderlo y chequear cada una de nuestras razones. Juan 12, 38 al 40, dice así: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Amén. Una de las cosas que vemos en aquella época de lo que estaba hablando Cristo Jesús era que los fariseos, los escribas, ¿sí?, los saduceos, ¿qué eran ellos? Eran personas que conocían completamente la palabra de Dios. Todo lo que era el Antiguo Testamento ellos se lo sabían de punta a punta. Entonces, ¿qué es lo que decían ellos? Vos, que venís haciendo milagros, que venimos viendo quién sos, que vimos todo lo que vos hiciste, no podemos creerte porque nosotros sabemos más que vos. ¿Amén? Y ese es el corazón duro, ¿sí? Ese es el corazón que no acepta absolutamente nada, ¿sí? Personas donde está primero su orgullo, personas donde primero está su egoísmo, donde no aceptan nuevas razones, nuevas lógicas, ¿sí? No encuentran absolutamente nada de bueno en la palabra de Dios, no entienden nada de bueno de la palabra de Dios, pero la realidad es que Dios sí es bueno, ¿sí? Dios, Jesucristo, vino a traer una salvación y las personas no lo querían entender, ¿sí? Personas que conocían la palabra de Dios inclusive. Por eso Él iba mucho a los gentiles. Una de las cosas que tenemos que entender, ¿sí?, es que todo lo que te estoy diciendo es para que nosotros veamos cómo son nuestras características, ¿sí?, en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿sí?, que
no simplemente seamos personas emocionales, que digamos un día, no siento más de ir a la iglesia. ¿Qué hago? Si no siento más de ir a la iglesia, ¿qué tengo que hacer? No siento más de orar, no siento más de leer la Biblia. No se trata de un sentimiento, se trata de una decisión, amén, por obediencia a Dios, amén. Tenemos que guardar nuestro corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para que no endurecerlo, para no tener un corazón egoísta. Muchas veces vamos a tener que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que veamos, cuidado con las personas que nos gustamos, ¿sí? Personas, amistades, familiares, quien sea. Y lo importante es que tenemos que guardar sobre todo nuestro corazón. Amén. ¿A quién podemos entregarle nuestro corazón? Si algún día se nos ocurre entregar nuestro corazón y decir, bueno, voy a confiar en alguien, voy a decirle lo que más íntimo que tengo dentro de mi vida. Bueno, si querés hacerlo, ¿sabes lo que tenés que hacer? Es confiar en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tu corazón piensa, como te lo dije hoy en esta explicación, ¿sí? Tu corazón razona, piensa y toma decisiones aparte de tu cerebro, ¿sí? Y una de las cosas que vos tenés que entender es que si tu corazón está ligado con el corazón de Dios, nadie te va a parar. Hechos 20:22 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, ¿sí? Este es Pablo hablando, ¿sí? Diciendo, yo estoy completamente ligado con Cristo Jesús. No me importa lo que me hagan en Jerusalén, no me importa si me van a crucificar, no me importa si me van a apedrear. Ustedes saben que él había recibido latigazos, había recibido apedreadas, lo habían dado por muertos. ¿Y cuántas cosas sufrió este hombre? Incluso estuvo en la cárcel, pero él decía, a mí no me importa lo que me hagan, yo voy a seguir a Cristo Jesús. Amén. Porque él pudo conocer a Cristo Jesús, pudo verlo en personas. De hecho, si nosotros vemos la historia, él se quedó completamente ciego cuando vio la gloria de Dios. Amén. Y que agradezca que no pereció, porque la palabra de Dios nos dice que todo el que vea a Dios va a aparecer, pero él simplemente se quedó ciego después que Ananías oró por él, le cayeron escamas de los ojos. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver es que él tuvo esa convicción en su corazón de agarrar y decir, yo no me voy a separar de Dios, yo no me voy a separar de Cristo Jesús, no me importan las situaciones, no me importa lo que me digan, a mí lo que me importa es mi comunión con Dios. Nadie va a arruinar lo que Dios quiera hacer en mi vida. Y esta es una de las convicciones que tenemos que tener en nuestra vida, en nuestro corazón, para ser fuertes en Cristo Jesús. Amén. Entregando nuestro corazón con toda nuestra vida completamente, para que Dios hable a nuestro corazón y que podamos tener una comunión y un contacto completamente con Él. Amén. Si tu corazón está ligado a Dios, Él va a estar ocupado, ¿sí?, trayendo pensamientos de eternidad a tu corazón. Lucas 12, 29 al 34. Dice, por tanto, no anden afligidos buscando qué comer y qué beber, porque todas estas cosas son las que preocupan a la gente del mundo. Pero ustedes tienen un Padre que ya saben que las necesitan. Ustedes pongan su atención en el reino de Dios y recibirán también estas cosas. No tengan miedo, ovejas mías, ustedes son pocos, pero el Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procuren bolsas que no hagan viejas riquezas. Riquezas sin fin en el cielo, en donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir, pues donde está la riqueza de ustedes, allí está también su corazón. Amén. Una de las cosas que Jesús nos dice es que si nosotros empezamos a plantar cosas en nuestro corazón, tienen que ser cosas para la eternidad. Amén. Si nosotros empezamos a ser ricos en el reino de Dios, ¿cuánta riqueza va a haber en el cielo esperándonos? Amén. Si nosotros nos enfocamos en eso, si nosotros podemos ver que familiares están en el cielo, que personas de nuestro corazón, de nuestro amor, están en el cielo, que muchas cosas de las que nosotros hacemos para el reino de Dios están en el cielo, ¿sí? Si es que querés tener alguna avaricia, bueno, déjala ahí con Dios, amén. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando partas y te pares delante de la presencia de Dios, no tengas obstáculos y se abran los libros y tu nombre esté escrito y puedas entrar, amén. Lo que nosotros tenemos que entender, que nuestro tesoro tiene que estar en el cielo, porque ahí va a estar nuestro corazón, amén. Ahora la pregunta que yo te quiero hacer en esta noche es, ¿a dónde está tu tesoro? ¿A dónde está puesto tu corazón?
¿Está puesto en las preocupaciones, en las ocupaciones? ¿O en dónde está puesto? Mateo 12:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Cómo está tu corazón en esta noche? ¿Está lleno de basura, de cosas mundanas? ¿Está lleno de amargura? ¿Está preocupado, afligido, ansioso, desconfiado, endurecido? ¿Cómo está tu corazón en este día? En esta noche es una muy buena oportunidad para que tu corazón sea entregado a Dios, para que Dios entre en tu vida, para que Él pose y traiga una nueva ideología en tu corazón. Amén. Para que traiga despreocupación, esperanza, ¿sí? Y que vos puedas esperar que el Señor Jesús te salve, te libere y traiga una vida eterna dentro de tu corazón, una satisfacción eterna dentro de tu corazón. Ahora, ¿estás esperando en Dios? ¿Estás confiando en Él? ¿Tu corazón está ligado a Él? ¿Estás creyendo que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, en tu familia, en tu entorno? ¿O qué es lo que hay adentro de tu corazón? Esta es una buena noche para poder entregar aquellos pesos, aquellas amarguras, aquellas malas decisiones que hemos tomado en el altar. Amén. Así que te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Esta noche te he hablado sobre el corazón. Qué importante que es entender que nuestro corazón no simplemente siente, sino que también piensa, recuerda, recibe y también da. Es interesante que Dios siempre esté hablando de nuestro corazón, del corazón del hombre, de lo que hay en nuestro corazón, de las cosas que guardamos y las cosas que vamos a dar. Porque si nosotros damos de corazón, nuestro corazón se alegra. Pero ¿qué es lo que podemos dar? ¿Qué es lo que más nos manda a dar? Dios es amor. ¿Ven? Entregarte completamente a la obra de Dios. Así que en esta tarde quiero saber quién quiere aceptar a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. Amén. Dios bendiga tu mano, Dios bendiga tu mano. Quiero que repitas esta oración conmigo, por favor. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto en esta noche como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Doy las gracias, Señor. Amén y amén.